hablar de un tema de historia económica y petrolera de Venezuela para, en cierta forma, comprender las relaciones de Estados Unidos con Venezuela y sobre todo del gobierno de Donald Trump con el de Nicolás Maduro. Vamos a analizar la historia. Hay tres eventos importantes que hemos identificado en los últimos tiempos que tienen que ver con grandes acuerdos que ha llegado Estados Unidos con Venezuela durante estos últimos años. Es interesante analizar eso, sobre todo en el periodo de las concesiones petroleras, que arrancó en 1878 hasta 1975. Grandes acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela. Todos los acuerdos de Estados Unidos con Venezuela siempre están precedidos de tensiones diplomáticas, sobre todo presiones de mayor nivel que Estados Unidos ejerce en ciertas épocas cuando ve que no tiene control del gobierno venezolano y ha aplicado lo que se llama diplomacia de máxima presión. Fíjense eso, ¿no? Diplomacia de máxima presión. Pareciera, coño, ¿es diplomacia o es máxima presión? Bueno, quiere reunir contigo, pero te presiona. Te dice cosas, bueno, que está de acuerdo con las conversaciones, pero siempre te quiere asfixiar. Eso ha sido muy común en la historia económica de Venezuela. Cada vez que se logra un gran acuerdo, siempre estuvo precedido de grandes tensiones como las actuales. Trataremos de hacer un poquito más didáctico de lo común. Hoy escribí un artículo en Aporrea y en la página de polidata.com referente a la historia de los enfrentamientos entre Estados Unidos y Venezuela. Gracias Juan David. Hoy van a aprender cosas que nunca habrán escuchado. Estas son informaciones que siempre se dan en los posgrados de economía petrolera, los posgrados de hidrocarburos, en los posgrados de economía que tienen que ver con materias de petróleo. Vamos a hablar de nuestra realidad. Nosotros, la actual coyuntura geopolítica, que está marcada evidentemente por la política de máxima presión implementada por la administración de Donald Trump de Estados Unidos hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, comprender esas relaciones y para realmente estimar, especular o diseñar los escenarios futuros de lo que pueda ocurrir, bueno, vamos a remitirnos a la historia de mayor presión diplomática y petrolera que nosotros hemos experimentado en los últimos años. La política actual de Donald Trump hemos visto que incluye la aplicación de sanciones económicas que van dirigidas contra individuos y entidades específicas de la institucionalidad de Venezuela, así como un despliegue naval que hemos visto que ellos lo llaman estratégico en el Caribe. Hemos visto que bajo el argumento del narcotráfico han venido desplegando una serie de estrategias de movilización para lo que se llama la máxima presión. Sin embargo, no es la única vez que ha ocurrido algo de presión por parte de Estados Unidos. Claro, en estos tiempos, más allá de 1903, cuando hubo el bloqueo naval de Venezuela por parte de Inglaterra y algunos aliados europeos. Sin embargo, en esta oportunidad la retórica se maximiza. Hemos visto que Donald Trump vive en esa permanente agresión verbal no cooperativa. Sin embargo, cuando uno se revisa la historia petrolera y económica de Venezuela, te encuentras que a lo largo de los años que fueron en 1878, cuando le dieron la primera concesión a la petrolera del Táchira, y hasta 1975, que fue la nacionalización del petróleo, bueno, ha habido, para que sepa,
momentos de máxima presión por parte de Estados Unidos, que terminan después en grandes negociaciones. Es decir, se ha dado un campo de batalla muy compleja entre Venezuela y las grandes transnacionales en primer momento, hasta el 75, y después con Estados Unidos. Y mayormente son transnacionales estadounidenses. En ese escenario de alta tensión, bueno, la historia nos está mostrando un patrón constante. Ojo, los momentos de crisis siempre terminaron desembocando en grandes acuerdos. Grandes acuerdos. Estos acuerdos, aunque permitieron un incremento en la renta para el Estado venezolano, simultáneamente, bueno, aseguraron y beneficiaron la operación y las ganancias de las compañías transnacionales. Fíjense lo que estoy diciendo. Esos han sido los pasajes que vamos a analizar, 3 casos parecidos en la actualidad. Máxima presión, el gobierno venezolano juega duro también, y al final, cuando se sientan a negociar, cada quien gana y gana. El ganar, ganar. Venezuela siempre ha sacado provecho de esa presión, y Estados Unidos también saca provecho de esa presión. Por ejemplo, para analizar ese patrón, para analizarlo bien, nosotros es crucial determinar cómo fue el origen de esas concesiones petroleras de gran escala en Venezuela. Como les dije, el punto de partida es la petrolera del Táchira en 1878, que es donde se afianzó lo que se llama el régimen que sentó las bases de la industria petrolera moderna, y que después se fortalece, se consolida en el siglo XX, a inicio del siglo XX, ¿no? Sobre todo cuando el general Cipriano Castro promulgó el Código de Minas de 1904. En 1904 se promulgó un Código de Minas. Y en ese Código de Minas, bueno, se otorga al Ejecutivo Nacional la potestad de administrar y otorgar concesiones sin requerir la aprobación del Congreso. Después vino en 1908, le dieron un golpe de Estado Juan Vicente Gómez a Castro, y en 1908 es que comienza lo que se llama la dinámica petrolera en Venezuela con mucha fuerza. Y en 1920 ahí se logró una ley, por primera vez una ley de hidrocarburos. Estaba Gumersindo Torres de ministro de hidrocarburos en ese tiempo. Bueno, y se logró una ley de avanzada donde Venezuela tenía allí grandes beneficios. Prácticamente organizaba toda la estructura para el comercio petrolero internacional, pero se otorgaban concesiones sobre la base de lo que se ha acordado en el Código de Minas de 1904. ¿Qué establecía ahí? Bueno, que el petróleo es de todos los venezolanos y que las concesiones se le entregaban a venezolanos. Y entonces los venezolanos que recibían ese beneficio gracias a Juan Vicente Gómez, que se lo daba a puros amigos, puros panas, puros hermanos ahí, amigos del poder, bueno, ellos después tenían la potestad de traspasársela y negociar con compañías transnacionales. Es decir, ese fue el primer reparto de las riquezas petroleras en manos de venezolanos, pero después se los traspasaban a las grandes transnacionales. Y así fue que trajeron las transnacionales al país, con mucha fuerza, ¿ves? A través de concesiones entregadas por parte de venezolanos. Eso creó un precedente importante, ¿no? Precedente importante porque Venezuela obtiene poder prácticamente para avanzar en las relaciones internacionales, en el comercio petrolero, y sobre todo generar grandes ingresos para el país. Muchos ingresos. Entonces, esa explotación, evidentemente, que estaba la petrólea, pero después la petrólea del Táchira, que era una compañía venezolana, fue siendo desplazada por las grandes transnacionales, ¿ves? Como la Royal Dutch Shell, que tuvo contratos importantísimos. También estuvo el reparto, el Standard Oil, me acuerdo yo, que era la de John Rockefeller. Se instauraron aquí, pues, con mucha fuerza y fueron desplazando poco a poco la petrólea del Táchira. Entonces, así después ocurrió en 1914 el gran reventón del Sumaque 1, y después el Barroso 2, que fue en 1922, que se demostró que Venezuela tenía potencialidad de petróleo, porque ese Barroso 2 producía 100.000 barriles diarios, algo que nunca se había visto en el mundo. Y así, bueno, las gigantes petroleras y
consolidó lo que se llamó el reparto de las concesiones. Ahí comenzaron una batalla, la primera batalla, las primeras luchas entre Venezuela, entre el Estado venezolano y las grandes corporaciones. Pues incluso en la ley de hidrocarburos de 1920 se estableció grandes concesiones, pero sin embargo grandes condiciones de aumento de ingresos para Venezuela que las transnacionales no le gustaron y comenzaron a presionar. Presionaron de tal forma que las transnacionales norteamericanas le exigieron al gobierno de Gómez que instituyera el ministro Gumersindo Torres, uno de los hombres más interesantes y sobre todo más inteligentes en materia de conocimiento petrolero en Venezuela. Y bueno, y las transnacionales presionaron tanto, fue tanto la presión que tuvieron, que hicieron renunciar a Gumersindo Torres, y después la ley de hidrocarburos en 1922 vino las transnacionales y prácticamente le encomendaron a Gómez: esta es la ley que tú vas a aplicar. Ahí comienza a ver la primera presión internacional hacia Venezuela, y inmediatamente esa presión conllevó a que Gómez tuviera que destituir al ministro de hidrocarburos de ese tiempo, que era Gumersindo Torres, una luminaria. Y bueno, inmediatamente te dijeron: y vas a hacer esta ley, vas a aplicar esta ley de hidrocarburos en 1922, donde prácticamente las condiciones que exigían las transnacionales eran muy provechosas para ellos. Y entonces ahí beneficiaba a la Creole Corporation, había una que se llamaba Lago Petroleum Corporation, y así pues comenzaron las compañías transnacionales a tener control. Entonces fíjense cómo unas compañías comenzaron a presionar al gobierno de Juan Vicente Gómez, que a pesar de eso era aliado de Estados Unidos. Entonces son elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta para entender cómo fue esa primera batalla. Esa es la primera batalla que está documentada, para que sepan, de la gran presión, porque eran presiones internacionales fuertes, ¿no? Y hacia Gómez. Incluso a Gómez lo amenazaban de derrocarlo, los norteamericanos. Y bueno, a partir de esa gran concesión, sobre todo las concesiones que se entregaron en 1922, que después llevó a que en 1923 se le dieran concesiones por 20 años a las compañías transnacionales. 20 años. Por lo tanto, el 1923, 20 años más, era 1943. ¿A quién le correspondía después que se vencieran las concesiones negociar con las transnacionales? Era Medina Angarita. Pero las transnacionales comenzaron a presionar: bueno, señores, tienes que renovarme esas concesiones, y Medina Angarita se oponía a eso. Entonces ya ustedes van a ver el desenlace, la gran presión que las transnacionales norteamericanas hicieron contra el gobierno de Medina Angarita, y van a ver el desenlace. Ojo, máxima presión. Venezuela ganó mucho después, pero también las transnacionales ganaron bastante. Fíjense estos dos pasajes interesantísimos, ¿no? Que quería hablar con eso, porque hay que comprender lo que está pasando, para que no se dejen caer que la guerra que van. No, aquí lo que hay es gran presión para obtener grandes negociaciones petroleras. Esa es la historia. Les dije, ¿no? En 1922, entonces le imponen a Gómez: esta es la ley que una ley que está en la historia, te dice que fue firmada y elaborada en Nueva York, y se la impusieron a Gómez, después la máxima presión. Pero en esa ley, bueno, no solamente eso, le garantizaba a Gómez protección por parte de Estados Unidos, y así fue, porque al final Gómez duró 27 años en el poder, murió. No lo derrocaron, murió en 1935, pero las transnacionales ganaron. ¿Qué ganaron? 20 años, una concesión de 20 años para explotar petróleo. Y que se instalaba en 1923, a partir del 1 de enero de 1923. Bueno, 20 años después comienza otra máxima presión, porque Medina Angarita, que sabía que las concesiones se iban a vender, Medina Angarita era un gobierno nacionalista, progresista, y decía: bueno, ahora la administración de los recursos petroleros lo vamos a hacer nosotros de una manera independiente. Estamos hablando que estamos en la época de las concesionarias, ¿no? De las concesiones. La nacionalización de la industria petrolera fue en el 75. Fíjense, entonces tú tenías que lidiar con todas las transnacionales para que le dieras concesiones para explotar petróleo. Primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Vino en 1943, comienza esa gran presión. Y bueno, ¿qué hizo Medina Angarita? Bueno, compadre, vamos a hacer una cosa, pues. Vamos a llegar a un gran acuerdo. Que es el gran acuerdo de la Venezuela moderna, dicen algunos, que ese fue el primero, pero realmente no fue el primero, es el segundo.
y que se está dando un contexto de guerra mundial, que Venezuela era el principal proveedor de petróleo a Estados Unidos para inyectarlo para la guerra, para producir bienes y servicios, toda esa cuestión, ¿no? Sin embargo, eso le dio a Venezuela una ventaja a la hora de negociar, porque la presión de los norteamericanos era que querían que Minangarita extendiera las concesiones no por 20 años, sino por 40 años. Para que sepan, en los tiempos de Minangarita, en la industria petrolera venezolana, el 65-70% del territorio nacional estaba entregado a las transnacionales petroleras, en concesiones. ¿Te estás dando cuenta? Y como Minangarita tenía eso allí, la amenaza de derrocarlo, toda esa cuestión, imagínate tú, ¿qué hizo Minangarita? Bueno, vamos a negociar, pues. Una gran presión, pero entonces el gobierno también ganó. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque bueno, ahí se logró, nada más y nada menos, obtuvo grandes beneficios con la implementación del impuesto sobre la renta que por primera vez se estableció en Venezuela. La ley de impuestos sobre la renta petrolera, 12% logró. Antes las transnacionales no pagaban nada, pues no existía el impuesto sobre la renta. Bueno, se estableció el impuesto sobre la renta en 12% en el primer momento. Pero ahí se logró que las transnacionales, bueno, una concesión por 40 años. Incluso ellos exigían 50 años o más. Y eso se fue negociando, no 50, 48, 40, y hasta que se llegó a 40 años. Pero entonces aprovechó también, se aumentaron las regalías para los venezolanos. Acuérdense que la regalía era parte de la producción petrolera que le corresponde al Estado venezolano por ser dueño del territorio. Y se llevó al 16,67%. Un sexto, pues. Es decir, se aumentó del 10%, del 8% al 16%. Entonces, esos son logros, ¿ves? Una máxima presión, negociamos. Y bueno, todo eso conllevó, evidentemente, a un aumento significativo de los ingresos petroleros, fiscales petroleros. Y consolidó, bueno, la posición del Estado como socio. No solo como un simple arrendador. Bueno, está arriendo allí. No, sino que el Estado pasa a ser socio. Eso es importante. También la ley obligaba a las compañías petroleras a refinar, porque antes no se refinaba, todos refinaban en el exterior. Entonces Minangarita dijo, no, quiero que refinemos aquí. Y así fue que se logró por lo menos construir las grandes refinerías que todavía tenemos en el país. La de Amuay, de Cardón, después vino la de José. Es decir, gracias a Minangarita y la presión que hubo entre las transnacionales y el gobierno allí para otorgar nuevas concesiones, bueno, ahí llevó una gran negociación. Para que sepan, máxima presión, acuerdo y ganar. Entonces, esto no solamente generó empleo y desarrollo industrial para el país, sino que también permitió a Venezuela obtener mayor control sobre la cadena de valor del crudo y tener más control y supervisión. Es decir, una ventaja que no se había obtenido anteriormente en los tiempos de Gómez. Entonces, en esas negociaciones, las compañías transnacionales aceptaron el nuevo reparto y las nuevas obligaciones a cambio de estabilidad jurídica. ¿Qué es la estabilidad jurídica? Bueno, 40 años. Es decir, que se vencían en 1983. Cuidado con esa fecha. 1983 se vencían las concesiones. Y ahora el 78% del territorio nacional estaba en manos de las transnacionales petroleras. Para que sepa. Entonces ellos decían cuál era el precio, toda esa cuestión, porque se puede ver en algún día para explicar eso con más detenimiento. Entonces todo eso tuvo sus grandes consecuencias geopolíticas. ¿Sabe por qué? Porque bueno, ese modelo que se implementó en Venezuela, inmediatamente los países del Medio Oriente lo copiaron. Venezuela siempre fue un país modelo para las negociaciones, modelo para la defensa del petróleo a nivel internacional. Cada vez que ocurría, Venezuela hacía un planteamiento, una reforma, inmediatamente era copiado por el resto de los países del mundo petrolero. Eso hay que siempre tenerlo presente. Venezuela, por eso que Venezuela fue un papel fundamental en el ajedrez político internacional. Pero no solamente eso, que esa ley logró también para los venezolanos obtener cerca del 50% de la ganancia del negocio petrolero. Se estableció a partir de ahí el 50-50. Y evidentemente, claro, las compañías internacionales están molestas. No, pero este carajo, ¿qué le pasa? El 50-50. Implementaron el 50-50 después del acuerdo de
43. Y bueno, a pesar de la presión y toda esa cuestión, bueno, las compañías, la Standard Oil y la Shell aceptaron el nuevo reparto a cambio de más estabilidad jurídica. Entonces eso permite, fíjense, no, Venezuela salió ganando, a pesar de la presión para que expandieran las concesiones a 40 años, Venezuela ganó, como usted ya le dije, pues. Entonces ese es el principio de 50-50, también fue un modelo para muchos países del mundo. ¿Cuál fue el tercer gran salto, o el tercer gran acuerdo que hemos visto nosotros después de máxima presión de Estados Unidos, como el que está pasando actualmente? Señores, el que ocurrió después que derrocaron a Pérez Jiménez en 1958-1959. Para que sepan, cuando cae Marcos Pérez Jiménez y da al inicio, pues, lo que se llama la era de la democracia, ahí también hubo una presión bestial por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, cayó el dictador Pérez Jiménez, Rómulo Betancourt, toda la Junta Interventora, todo Juan Pablo Pérez Alfonso, todos ellos comienzan a presionar, bueno, que aquí lo que venía era una agenda nacionalista. Ya desde después de la caída de Pérez Jiménez, ya se comenzaba a hablar de nacionalizar el petróleo, de independizarlo. Entonces se dio un debate. Y las transnacionales, cada vez que yo le decía, hey, necesitamos más soberanía, necesitamos controlarte, supervisarte, eso era crisis política. Era presión por parte de las transnacionales y del gobierno de Estados Unidos, para que sepan esa parte, ¿no? Entonces, claro, eso generó un escenario también de alta tensión entre las compañías petroleras y eso llevó incluso a Pérez Jiménez a hacer una jugada maestra, estratégica con el gobierno de Irak en ese tiempo y logró agrupar a los países productores de petróleo en una organización que se llama la OPEP en el año 60. La Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por eso es que la OPEP juega un papel fundamental. Gracias a la presión máxima de Estados Unidos que conllevó a nosotros, a los venezolanos, mira, tenemos que buscar alianza porque nos quieren fregar y para defender nuestros intereses. Y así fue que nació la OPEP en ese contexto de presión, máxima presión. Los venezolanos siempre hemos parado firmes. Para que sepan, los venezolanos siempre hemos sido duros. Por eso es que yo saludo la actitud de Nicolás Maduro, no rendirse. Bueno, si tú no vas a atacar, te ponemos los cohetes aquí y organizamos los milicianos. Porque así somos los venezolanos. Cuando nos presionaban, inmediatamente, bueno, y replicamos adelante. ¿Entiendes? Y tú me presionas y yo hago esto. Y tú haces porque somos rebeldes, ¿vale? Eso lo tienen que entender los jóvenes del día de hoy, sobre todo esos tiktokeros que están ahí, y extracción ya, y ya se va, y los busquen. No. Siempre ha ocurrido pasadas así de alta presión. Y siempre en la negociación de alta presión, Venezuela sale ganando y sale ganando las transnacionales o el gobierno estadounidense. Para que sepa. Por eso que yo venía diciendo todavía, ganar, ganar. Ganar, ganar. Porque la historia venezolana, nosotros siempre hemos jugado ganar, ganar. Y Estados Unidos sabe muy bien que es mejor un buen negocio que una mala guerra. Para que sepa. Es mejor un buen negocio que una mala guerra. Entonces, ese principio del 50-50 se retomó. Porque el 50-50 que lo habían implementado Medina Angarita. Bueno, lo que me faltó contarle fue Medina Angarita, que hay que estar pendiente con este detalle, ¿no? Estos dos detalles que le voy a contar a ustedes allí. Medina Angarita logró instaurar lo que se llama la ley de hidrocarburos del 43, que modificó todas las concesiones, todo, estableció el mecanismo que hoy prácticamente existe en Venezuela, está concebido en la ley del 43. Y a pesar de todo eso, a pesar de haberle dado la concesión por 40 años a las transnacionales, señores, después implementó el 50-50, perdón, el 50-50. ¿Tú sabes qué hicieron las transnacionales? Tumbaron a Medina Angarita, financiaron a Medina Angarita, porque hubo venezolanos, y esa es la historia para que sepan, hubo venezolanos que siendo ministros de Medina Angarita, traicionaron a Medina Angarita, se fueron a la oposición, conspiraron y derrocaron a Medina Angarita. Este pasaje, mucha gente no lo sabe, es importante decírselo, aclararlo, que uno de los ministros importantísimos, Medina Angarita,
fue Mendoza Goiticoa. Eugenio Mendoza Goiticoa. Eugenio Mendoza Goiticoa, sí, uno de los familiares de la empresa Polar y Cervecería Caracas en ese tiempo. Bueno, Eugenio Mendoza Goiticoa, que fue ministro de Hacienda de Minangaritas, estaba muy molesto porque las transnacionales decían que ese Minangarita era un loco, y entonces Goiticoa estaba en contra de lo que estaba haciendo Minangarita, para que sepan. ¿Y tú sabes lo que hizo Mendoza Goiticoa? Es decir, no, bueno, lo expulsó, Minangarita lo votó. Ah, bueno, pero Mendoza Goiticoa montó una organización en 1944 que se llama Fede Cámara, con una serie de empresarios, y dieron origen a Fede Cámara. Fede Cámara nació en 1944. Y bueno, organizaron a los empresarios para conspirar contra el gobierno que había salido ya una lucha contra las transnacionales petroleras intensiva allí. Ah, bueno, pero se voltearon a Minangarita y le dieron un golpe de Estado. Y se montó Rómulo Betancourt, el ADECO, que estaba en la política, pero los empresarios que estaban ahí con Minangarita le quitaron la silla y montaron Fede Cámara y le dieron un golpe de Estado. Esa es historia política y económica de Venezuela. Es decir, Fede Cámara siempre ha jugado en todos los gobiernos, y cuando te descuides te da una puñalada. La historia está llena de traiciones de Fede Cámara. Fede Cámara participó en la conspiración contra Pérez Jiménez, contra Rómulo Gallego, participó y lo derrocó. Después, contra Pérez Jiménez, participó y lo derrocó. Y siempre aparece un Mendoza Goiticoa en la Junta de Gobierno o como ministro de los gobiernos que derrocan al otro. Es decir, son conspiradores históricos. Por eso es que a mí, yo ataco, ojo, chavistas y maduristas, yo ataco a Maduro porque Fede Cámara derrocó a Chávez y Maduro lo tiene ahí al lado como si fueran los mejores amigos. No, hermano, eso en cualquier momento te va a dar una puñalada trapera, porque esa ha sido la historia de Fede Cámara. Siempre ha sido así. Entonces lo veo a mí, Fede Cámara, menos amigos, el Lanza y eso. No, papá, no te confíes en ellos, porque esos son tipos traidores en su esencia. Esa es la historia. Oh, yo no estoy inventando, yo sepa aquí, no está especulando. Estoy hablando de la historia política y económica de Venezuela. Y cuando derrocaron a Mendoza Goiticoa, que era ministro de Minangarita, ayuda a crear Fede Cámara, le dan golpe de Estado a Minangarita en el 45, y resulta ser que, para no aparecer Mendoza Goiticoa, se trajo a su sobrino, que estaba estudiando ingeniería agrícola, toda esa cuestión, recién graduado, no sé dónde, y vino, lo puso de ministro de Agricultura y Tierra en el gobierno de Rómulo Betancourt en el 45. La Junta Interventora, pues, esa que estaba allí, que tenía que convocar unas elecciones para el 1947, y que se instalaba en 1948, y que ganó fue Rómulo Gallego después. Rómulo Gallego duró 8 meses porque se puso a fomentar discurso petrolero, nacionalista y las conspiraciones internas. Bueno, inmediatamente los militares se lo echaron al pico y se montó después la Junta Interventora, que después hizo unas elecciones ahí ficticias y ganó Pérez Jiménez en el 52, y se instauró la dictadura hasta el 58. Fíjense ese preámbulo allí, no quería. Pero, ¿qué pasó después que cae, como le dije, que cae Pérez Jiménez? Bueno, los políticos de la democracia decían, no, papito, tenemos que administrar PDVSA nosotros, y que poco a poco había un auge nacionalista, pues, que tenemos que transformar y vigilar, porque las transnacionales nos están afectando, creamos la OPEP para la independencia, para fortalecer nuestras relaciones con los países miembros de la OPEP, y así, poco a poco, se fue fomentando un auge nacionalista, para que sepan. Pero ese trabajo que ocurrió después de la caída de Pérez Jiménez, que nuevamente se montó Juan Pablo Pérez Alfonso, Betancourt, todos ellos, y a partir de 1960, bueno, se retomó el 50-50, y así sucesivamente, y el Estado comenzó a tener gran poder en el país. Entonces, incluso cuando, escúchame eso, incluso cuando cayó Pérez Jiménez,
Sanabria, que fue el que sucedió a Pérez Jiménez, no solamente llevó el petróleo, como se llama el 50-50, del 50%, sino 65% para el Estado y 35% para las transnacionales. Lo que hizo Sanabria fue lo que hizo Hugo Chávez Frías después en el año 2002. Lleva el mismo patrón de exigencia, aunque perdió esa batalla allí y quedó realmente 50-50 como está actualmente. Actualmente, por lo que le dieron a Medina Garita un golpe de Estado, bueno, Chávez lo implementó en la ley de hidrocarburos, que después le dieron un golpe de Estado a Hugo Chávez Frías por esa ley de hidrocarburos del año 2001, que contemplaba el 50-50 y no solamente eso, aumentó la regalía de 16,6%, lo aumentó a 30% como está actualmente. Y después le aumentó 3% más, 33%. Esa es la industria petrolera. Siempre los norteamericanos han querido controlar la industria petrolera venezolana. Y siempre ha estado la máxima presión. Y cuando ocurrió lo que se llama el cuarto acuerdo fundamental, que pudiéramos decir hasta ahorita. Bueno, después que hubo la nacionalización de la industria petrolera, que arrancó el 1 de enero de 1976, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Bueno, las transnacionales comenzaron a presionar porque se creaba PDVSA y ellos dijeron, bueno, y se creaba la GOBE, MNB, Maravé, toda esa cuestión, y las transnacionales dijeron, bueno, tú me vas a colocar en la GOBE un gerente de mi corporación, que era venezolano, pues, pero era un venezolano de la Shell, que trabaja con la Shell, uno que trabaja con Texaco, uno que trabaja con Gulf, uno que trabaja con Creole Corporation. Es decir, al final PDVSA en la presión, pero PDVSA, se crea PDVSA, pero va a estar administrada por los gerentes que ponen las transnacionales. Y además me va a pagar 4.600 millones de dólares por lo que se llama indemnizaciones. Eso fue. Pero después, en vista que Carlos Andrés Pérez administraba la industria petrolera, después vino Luis Herrera, Lucinchi, bueno, y prácticamente el Estado venezolano tenía control de lo que se llama administración de hidrocarburos en Venezuela. Las transnacionales se sentían que habían sido muy desplazadas permanentemente. Y comienza la presión. ¿Cuándo comienza la gran presión? A inicios de la década de los 90, con Carlos Andrés Pérez, con lo que se llamaba el paquetazo, y también exigía la apertura petrolera. Y a partir de la década de los 90, retornaron las transnacionales gracias a esos grandes acuerdos de la apertura petrolera. Entonces, pero previa a esto siempre ocurría una crisis fiscal, una presión, en la crisis de la deuda. Siempre Estados Unidos generaba tensión hasta que después, bueno, permanentemente en esa máxima presión se sentaba a negociar el gobierno con las transnacionales o con Estados Unidos y ganaban. Pero siempre ha sido ganar. Venezuela, en una máxima tensión, Venezuela siempre gana. Vamos a ver cuáles son las negociaciones que va a hacer Nicolás Maduro con Estados Unidos. Yo no creo que haya guerra. Yo creo que fue una máxima presión. Y evidentemente hay muchas cosas que ofrecer, que se lo voy a contar ahorita en 2 minutos. Estoy tratando de hacer un análisis histórico breve. Claro, estos son años de estudio. Una de mis especializaciones, mi posgrado es petróleo, ya no. Yo estudié en la Universidad Central, que fue mi primer posgrado, y publiqué mi primer libro sobre la petrodiplomacia y economía en Venezuela. Mi investigación fueron 120 años de petróleo, de historia petrolera hasta el año 2010. Es un libro que, gracias a Dios, es el único libro que habla de las relaciones petroleras de Venezuela y la política exterior. La mezclo allí, es decir, la unifico para poder comprender realmente, porque el petróleo es la principal fuente de intercambio comercial, de política exterior de Venezuela, y siempre se analizaba la diplomacia por un lado y el petróleo por otro lado. No, eso hay que verlo de una manera unificada, y eso se unificó en una categoría que se llama petrodiplomacia, y que Hugo Chávez Frías lo supo manejar muy bien, por cierto, hasta el año 2010. Ese libro está disponible en internet, gratis, si lo saben buscar. El que lo quiera, si me manda un mensajito por el privado, se lo hago llegar en el privado. Normalmente ese libro se vende en $5 o $7 allí por internet. Es un libro de consulta
general, por lo menos en la Cancillería, eso lo mandan a leer, ese libro, gracias a Dios. Ese libro lo publiqué yo en el 2010. Es el libro que realmente me ha dado más beneficio en materia literaria, ¿no? De escrituras que tengo yo, de los libros que he escrito. Y ese libro, por lo menos en la Escuela de Estudios Internacionales, lo mandan a leer los profesores, en la Escuela de Comercio Exterior, Comercio Internacional de la Humboldt, lo manda a leer. En la Católica, en unos posgrados de geopolítica. Ese libro es de consulta, porque está en la historia sintética. Bueno, es un libro extenso, ¿no? El que lo quiera se lo puedo enviar. Quiero leerlo, sí, está disponible por ahí. Se lo mando digital. Lo voy a reeditar, porque mira, siempre lo compran ahí. Están disponibles. Y ese libro está arbitrado, para que sepan. Este libro lo mandé yo a arbitrar en la Universidad de Navarra en el año 2010. Lo arbitraron. Ese fue mi primer arbitraje internacional. Y ellos entonces después me lo imprimieron de este formato pequeño, en lo que se llama la Editorial Académica Española. Y lo mandaron a imprimir en Alemania. Este libro lo conseguí en inglés, en español. Esa fue mi primera gran obra. Fíjate una cosa, ¿no? Lo que quiero yo decirle con esto es que siempre que hay un momento de alta tensión, siempre, bueno, el gobierno, cuando se sienta a negociar con Estados Unidos, es siempre un ganar-ganar. Eso siempre tiene que ser así. Ganar-ganar. Y bueno, estamos en esta época, pues yo no creo que haya guerra, porque al final va a prelar el pragmatismo como un motor de las relaciones internacionales. ¿Ok? La historia ha demostrado que después de una presión máxima de Estados Unidos hay grandes acuerdos con las transnacionales o con el gobierno, sí, sobre todo con transnacionales, porque al final cuando Donald Trump quiera negociar con el gobierno venezolano, va a negociar es para que las transnacionales vengan a producir petróleo. Y le voy a pasar este dato. Donald Trump ha entendido que estos 25 años ha sido más bien pérdida para las transnacionales petroleras norteamericanas. Los transnacionales han dejado de ganar plata con los venezolanos, porque son 2 millones de barriles que están fuera de nuestra capacidad de producción. Nosotros producíamos 3 millones 200.000 barriles, producto de las sanciones, de ese ataque de María Corina, de Leopoldo López, todos pidiendo sanciones y bloqueo. Bueno, conllevó a que perdamos todos. Incluso hicieron que el salario se fuera para el piso y muchos 7 millones de venezolanos se fueran. Esa es la historia que tenemos que decir. Porque siempre aquí Venezuela y Estados Unidos han tenido relaciones tensas, intensas, fuertes. Siempre Estados Unidos quiere ganar más y los venezolanos quieren ganar más. Así de simple, pero siempre de una forma cooperativa. Las negociaciones tú vas a querer quitarle al otro más dinero, pero somos amigos. ¿Me explico? El problema fue cuando los políticos comenzaron a presionar. Y bueno, y Hugo Chávez Frías, que cambió la política exterior, que dijo, bueno, no solamente voy a producir petróleo, sino que voy a expandir la producción petrolera, pero voy a darle una parte de la producción petrolera a China, a un gran enemigo de Estados Unidos. Ahí cambió la situación. Pero en este momento, ya China no nos compra más de 600.000, 500.000 barriles. Bueno, listo, eso es lo que nos compra. Pero tenemos ahí 2 millones de barriles de petróleo que tenemos capacidad de producir incluso más, que las transnacionales petroleras están dispuestas a negociar con Venezuela, sobre todo las transnacionales que están en el marco del lobby de Donald Trump. Y yo creo que por ahí va el tiro, el negocio. Bueno, porque si Estados Unidos sigue con la presión, bueno, tiene que ir una guerra, lo que sea, pero no vamos a dejar de seguir produciendo petróleo para China. No vamos a dejar de seguir produciendo y exportando petróleo para los aliados que son anti-imperialistas o anti-estadounidenses. ¿Qué le conviene a estadounidense en función del ganar-ganar de la negociación? Bueno, usted tiene 2 millones de barriles de petróleo ahí en Venezuela, te vamos a ayudar a recuperar esos 2 millones de barriles, pero eso va para las refinerías nuestras en Estados Unidos, y Donald Trump le hace a su lobby petrolero, a su financista, a la Exxon, no sé a quiénes allí, véngase a producir conmigo, que ahí vamos a ganar todo. Y al final son 2 millones que van para el mercado norteamericano. Y las relaciones vuelven a ser cooperativas. Bueno, pero entonces ¿qué va a pedir el gobierno de Venezuela? No mentico. Bueno, pues quítame las sanciones, compadre, una vez por todas. Y quítame los 50 millones y es un ganar-ganar. Yo tengo unos escenarios allí que ya lo vamos a analizar, para que sepan. Entonces, así que el que está apostando a que aquí va a haber guerra,
No, incluso algunos dicen por ahí que ya María Corina se fue. Si María Corina se fue, es porque hubo una negociación para dejarla ir. Esos son a veces actos de confianza. Bueno, vamos a negociar. Ay, bueno, ¿qué me ofreces de confianza? Bueno, te voy a ir a María Corina Machado. Y si ella se fue, calladita, es porque se negoció que se iba en silencio. Porque, ¿qué pasa? Si ella se fugó, como dice ahí, se fue y se escabulló. Ah, bueno, ¿y por qué no ha hecho esa laraca? Me logré escapar ¿por qué estoy aquí? Me fui y comienzan la fiesta y la burla. Se le fue a Nicolás, se le escapó a Diosdado. María Corina se fue. ¿Por qué no hacen esa laraca? ¿Por qué no lo hacen? Porque está negociado que usted se va en silencio. Y se fue en silencio su premio Nobel. Porque aquí se va a resolver el problema. Porque María Corina no vale nada en comparación con los 2 millones de barriles diarios, que serían 2 diarios por 7. Imagínate tú, 14 millones a la semana. Por 4 semanas serían, no, imagínate tú, 520 millones al año más o menos de petróleo para el mercado norteamericano. 50 millones de barriles de petróleo diario, más o menos al año. ¿Qué plata? Multiplícalo por 60 el barril, y que le quedan a las transnacionales de 560 millones de barriles. Le quedan a las transnacionales $1 allí, pero son 560 millones de dólares, pero no le queda $1, le queda $10. Entonces son 5.600 millones de dólares para la economía norteamericana. Dígame, María Corina no vale ni siquiera, bueno, sí vale, bueno, vale eso que le dieron, pues, lo que sea. Entonces, para que el que no entienda la geopolítica, la historia de Venezuela, mi hermano, está mirando fuera el Perol. Ahí va a haber un gran acuerdo, porque Estados Unidos no va a seguir presionando a Venezuela, y mientras ellos presionan, ellos pierden plata. Pierden plata. Entonces, la relación tiene que basarse en confianza. En política, porque estamos hablando, y sobre todo en garantías. Garantías. Confianza, bueno, van a liberar gente, la democracia, quizás pueden decir, vamos a unas elecciones ahí en corto plazo. Hay varios escenarios que se están manejando. Pero Nicolás Maduro tiene posibilidades, no ver como Nicolás, de repente algún candidato, quien sea, no sé cómo será la negociación allí. Pero yo sé que la negociación que se va a obtener siempre va a beneficiar a los venezolanos. Ganar, ganar. Porque ganaríamos si las transnacionales dicen, esos 2 millones de barriles, ya te tengo los que van a producir esa vaina y dame la concesión, o el contrato, o el convenio operativo, con beneficios, para cobrar la plata que te debo y toda esa cuestión. ¿Es un mal negocio? Pregunto. Es un mal negocio que María Corina se vaya con su premio Nobel de la Paz por un lado, que Estados Unidos comienza a producir los 2 millones de barriles de petróleo para su beneficio y para el ingreso venezolano, que le quiten las sanciones a Venezuela, que Nicolás Maduro le quiten los 50 millones de dólares en la cabeza y que vamos a elecciones en 6-7 meses? Es un buen negocio. Ganar, ganar. Gana norteamericano, gana María Corina que se fue, gana Nicolás Maduro, gana... que le quitan la cabeza de 50 millones, le quitan esa vaina del narcoterrorismo, ¿ves? Gana el pueblo venezolano porque ahora hay más ingresos petroleros y gana todo el mundo porque aumenta el salario. ¿Qué les parece esa propuesta? Voy a subir a unos cuantos allí. Es el escenario negado. Si Maduro no es candidato, claro, es así. Eso, te estoy diciendo que es así. Es otro escenario. Taita, Mateo. Claro, en ese escenario, ni Maduro es candidato ni María Corina. Está bien. ¿Verdad? Eso es lo que viene. Ah, bueno, pero no es como decía Wilmar Azuaje, que el PSUV es un partido terrorista y lo vamos a descifrar a todos. No, chicos. Por el contrario, un partido que está más organizado ahorita para... Claro, el que va a competir con Nicolás Maduro tiene que pedir unas garantías ahí. Bueno, el CCN tiene que destituirlos a todos y nombrar un CNE, no joda, que es negociaciones, pues. Negociaciones. Ponme a este, yo pongo yo pongo 2, tú pones 1, esas son negociaciones. Entonces, esa negociación es lo que se está discutiendo hoy día. Y que yo estoy casi seguro, porque la historia nos ha mostrado eso, que van a ser negociaciones, ganar, ganar, y que todos nos vamos a beneficiar. Vienen buenos tiempos para Venezuela. Porque si vamos a guerra, Estados Unidos sabe muy bien que
pierde plata. No solamente vas a tener que gastar millones de balas y cuestiones por el estilo para destruirlo, sino que no va a ganar una batalla fácil. Eso le va a generar una crisis en América Latina, eso va a generar hiperinflación porque el precio del petróleo se va a disparar, porque un millón de barriles que salga al mercado que genera Venezuela, eso dispara los precios del petróleo, eso va a generar crisis allá en Estados Unidos. Si está marchando la gente por el tema de la persecución de los migrantes, imagínate tú ahora una marcha en contra de la guerra contra Venezuela y en todo el planeta. ¿Cuál es el mejor negocio para Donald Trump, que es un empresario? Petróleo y billetes. ¿Cuál es el mejor negocio de Venezuela? Producir petróleo. ¿Cuál es el mejor negocio para Estados Unidos? Que exporte petróleo para su refinería. ¿Cuál es el mejor negocio para Venezuela? Que Estados Unidos nos paga por el petróleo que está refinando ya en Estados Unidos. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar ese debate. Voy a subir a 3 personas aquí para que me den su punto de vista. Ojo, estamos hablando de un tema de economía petrolera. Quiero escucharlo con mucho respeto.